satisfaction, baby. Y ahora sí llegó el tan esperado momento, como lo habíamos anunciado antes, nuestro invitado de lujo que nos acompaña en Satisfaction esta semana. Bienvenido, Bernabé Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Qué gusto tenerte en Satisfaction, una satisfacción total. ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien. Bueno, arrancamos el veranito, está todo el mundo afuera, pleno agosto, pero... ¿Y nosotros aquí? Nosotros aquí, pero contigo, así que ¿qué más podemos pedir, no, chicas? ¿O no? Así que, bueno, bienvenido a Satisfaction. Háblanos un poquito de esos inicios, si te parece, para que todos los que te están viendo por primera vez se lleven una linda sorpresa y los que ya te conocen, pues te admiren aún más. A ver, ¿Por dónde empezamos, no? Pues no lo sé, por el principio, pero tampoco se iba a crear mucha admiración. Mi manera fue muy normal. Empecé con, ¿sí? Sí, con 15 años, me metí en una escuela de interpretación, tenía muchas ganas porque actuar era una cosa que me llamaba la atención desde muy pequeño. Y me puse de acuerdo con mi madre para que me pagara un cursito de verano en una escuela, en Cristina Rota, aquí en Madrid. Ah, qué bueno. Sí, estuve aquí haciendo ese seminario y me gustó tanto que ese año me apunté pues, en varias agencias para hacer publicidad, a ver si salía algún casting para tele y en 3 compañías de teatro. Una era de mi instituto y luego otras 2 aparte, estuve ese año haciendo todas esas cosillas. Y luego, justo, pues tuve mucha suerte, en febrero de ese año me salió, o sea, te estaba contando que el seminario fue en septiembre y en febrero hice un vídeo interno para una línea de centros comerciales, de unos vídeos de estos formativos de cómo se tiene que vender a la gente las cosas, ¿no? Y muy friki aquella situación, pero fue muy divertido. Ayudó a crecer, ¿no? Sí, bastante. Y en mayo de ese año ya me cogieron para el primer casting que hice como actor, que fue para Médico de Familia. ¡Vaya! Y sí, fue una suerte. Un orgullo ya ahí para la familia, ¿eh? Para la madre sobre todo. No, y ahí fue cuando se enteró el padre, porque si no ¿sí? se iba a enterar de todas maneras. Mira, pues brindemos por los dos, si te parece, para arrancar así, con buena sensación, que se lo merecen, que hay que apoyar a los hijos siempre y cuando quieran algo de verdad. Por los resultados, lo querías de verdad y mira, aquí estás. Totalmente, sí, mis padres, además, él que en principio estaba un poco reticente desde que vio que para mí era algo más que un capricho, me ha estado apoyando siempre, siempre han estado ahí codo con codo conmigo. Bueno, y cuando llegan esos primeros papeles, ¿no? Pues van saliendo los castings, sí, qué emoción. Sí, qué nervios. Qué nervios, ¿se pasa nervios? Sí, angustia y de todo. Sí, en los primeros y en los últimos. Creo que es una cosa que es difícil de superar. Cuando estás trabajando es distinto porque ves que no te juegas tanto, que bueno, que es como una especie de rutina de la profesión del actor, de presentadora, de todo el mundo. y cuando estás trabajando, bueno, es rutina y cuando no, pues no, o sea, es mucho más complicado todo, es como que está la vida en ello y es difícil que te salga, pero yo en aquel momento era muy inconsciente, pensaba que las cosas eran mucho más fáciles y mira, a lo mejor precisamente por eso me salió bien. Esa inocencia, ¿no? Que hay que mantenerla, ese inconsciente inocente, sí. En el sentido que hay que dejarse relajar, ¿no? Hay que dejarse llevar también. Sí. A veces cuanto más presión le metes a algo o más esperas algo es cuanto menos. Sí, precisamente, ¿no? La presión lo que te hace es embotarte y ¿sí? Un actor lo que tiene que estar es relajado para exacto. Para que fluya. Pueda fluir, para que todos los resortes internos puedan funcionar y expresar lo que quieras expresar, lo que tienes dentro, ¿no? Qué bueno. Y justo coincidió lo de Médico de Familia con las obras de teatro. Eso fue lo primero. Fue lo primero. Lo primero así en plan orgullo de padre, de madre, el niño va bien, hablaba total. En serio, era esto lo que quería y vamos a seguir apoyándolo, ¿no? Sí, vamos a empezar a apoyarle por mi padre y por mi madre seguir, sí. Y entonces me metí en una escuela de interpretación, estuve ahí 3 años y... Uy, ahí fue duro, ¿eh? 3 años es... No, fue muy divertido. ¿Sí? Sí, el último año me costó un poco más porque me coincidió con a salir de clase y era complicado poder ir a clase, hacer todos los trabajos de las escenas con compañeros, de trabajo de análisis y tal, había que quedar mucho con todo el mundo y poder compatibilizar con una serie que era diaria, capítulo diario,
costaba un poco más, pero yo me divertí Más bien la muchísimo. vida cotidiana y esa parte, ¿no? De la actuación, de cumplir esos horarios. Sí, eso bueno, es lo más difícil. Más la escuela y la También. serie. O sea, las dos cosas eran un Compaginarlo. poquito difíciles de llevar y por eso ese año al final no seguí en el tercer año. Y ya cuando terminé a salir de clase, Vaya. me entré en otra escuela, 2 añitos. O sea, y al 5 años terminar- ya lo sumamos a esto. Sí, bueno, y si es que esto, lo de ¿Sí? ser actor al final nunca acaba en los cursos. ¿En serio esto como ser médico? Claro. Es reciclaje bueno. constante. O sea, si estás trabajando, no hace falta estudiar porque de alguna manera sigues entrenando, ¿no? Es como un pianista, un músico, que tienes que estar en constante movimiento con tu instrumento. El instrumento del actor es uno mismo y el hecho de estar trabajando, sea en una obra, haciendo cine, televisión, lo que sea, siempre hay algo que se está moviendo y cuando sale un casting puedes defenderlo, pero si no... Qué maravilla, es ese fuego, ¿no? Ese fuego ese interno fuego. que dicen. Sí, y es entrenamiento para mí. Puro y más duro, que- vamos. que fuego. Sí, es como el que deja de tocar el piano y de repente, después de 6 meses, nota que los dedos no le van, ¿no? Imagínate si tienes una prueba y los dedos no van, o sea que esto Eso me ha es- pasado alguna ¿Sí? vez. Sí, ¿te ha Sí. pasado? ¿Has estado un poco frío en alguna situación? Sí, hubo una época que me quise alejar un poquito de la actuación, cuando, pues un par de años después al salir de clase, que hice teatro y lo disfruté mucho, pero luego me apetecía un poco vivir otras cosas, viajar, tal. Y en aquella época sí que me salió algún casting, después de hacer mucho tiempo en un curso y al final dije que no los hacía, los castings, porque era algo, da bastante miedito. Sí. Claro, te pones delante de un texto y no tiene nada que ver la manera en la que lo afrontas. La Cuando manera estás que luego entrenado. ocurre en la realidad, ¿no? Cuando ya eres parte de ese papel, digamos. Claro, Ajá. claro, cuando ya tienes el papel... Hay mucha presión y al final eso no va a ese momento real. Es por estar frío, es el hecho de estar Sí. frío, de no tener, pues eso, como quien está en el gimnasio y si empiezas a lo mejor a tirar muy fuerte con una pesa, pues puedes tener un tirón, una contractura, y si calientas, al final todo va mucho mejor, pues es el calentamiento que te hablaba. Porque es muy importante mantenerse en forma, bueno, esto del gimnasio y mantenerse siempre ahí, ¿no? Pero esta evolución tuya en la actuación ha sido un no parar. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria tuya. Hombre, no ha sido un no parar. Constante no. Precisamente por lo que te decía, una época ahí de 2 añitos en los que apenas hice algún episódico, hice un par de episódicos en series y cortos, sí. Que has necesitado desconectar, ¿no? Sí, Totalmente. sí, hace aquello bastante, casi 10 años, pero sí, a veces uno lo necesita, todos los actores un poco. Hice médico de familia, como preguntabas, y luego, era una especie de también episódico discontinuo, estuve un año apareciendo, creo que fueron 5 o 6 capítulos, y luego pues participé en la mitad de las series que había en aquel momento, porque de mi edad tampoco había muchos actores, ¿no? Estuve en Compañeros, en Aladina, Hospital Central, en Hospital hice Central. 2 personajes distintos, en uno y luego 4 años después hice otro. En El Comisario, hice 4 personajes. Sí, te han gustado esos, ¿eh? Yo veo Eso que... fue muy bueno. Eso sí, ¿por qué? ¿Porque te han marcado de alguna manera o qué? ¿Los del Comisario? Sí. No, pero era muy cachondo porque era trabajar con el mismo equipo, los mismos personajes que estaban ahí fijos, el mismo plató, pero con nombres distintos y circunstancias completamente diferentes. Qué ¿no? bueno, qué bueno. Y era bueno, sí. Eso da más confianza, ¿no? Mucho más. O Sí, sea, sí, cuando llevas 2 años sin aparecer, te reciben de otra manera, sí. qué bueno. Y luego, mientras tanto, hacía teatro, hice Noche de Guerra en el Museo del Prado, aquí en el Teatro de Madrid. Y luego, después del parón del que te hablaba, precisamente para ir a clases, dije, me voy a ir a clases, pero a la aventura, a otro mundo, voy a vivir otra situación, necesitaba viajar y me fui a estudiar a Buenos Aires. Ah, ahí queríamos llegar. ¿Ah? ¿Queríamos llegar? Queríamos llegar a nuestra tierra. Te hemos visto, me encantó. Me encantó toda En esa Alma etapa. Pirata. Sí, qué maravilla. Bueno, trabajar con gente argentina es otra cosa. Sí. Te has traído muchísimas experiencias. Sí, estuvo muy bien. Muchas vivencias. Cuéntanos un poquito esa etapa. Pues como te contaba, fui a estudiar, no tenía tampoco la idea de acabar trabajando allí, hombre, es una cosa que siempre te pasa por la cabeza, pero yo mi idea era, me meto de camarero de lo que haga falta para poder pagarme los cursos, ¿no?
Y fue increíble, porque al mes de llegar, o sea, bueno, en realidad, esto empezó antes. A ver. Creo que fueron 5 días antes de coger el avión a Argentina, Sí. a Buenos Aires. Conocí en un locutorio ¿En serio? el señor que estaba sentado aquí a mi derecha en el ordenador empezó a mirarme lo que tenía en la pantalla. Empecé a hablar con él y A veces vienen bien los cotillas, ¿eh? Sí. Esto es No, muy bueno, en este atención. caso fue genial y fue el comienzo de todo mi camino en Buenos Aires. Porque era porteño Bueno, y hablando con él, de repente era representante de actores. madre mía, quédate allí, por favor, Bernabé. Sí. Ustedes también no se muevan, nos vamos a una publicidad de nada y cuando volvamos ¿Qué nos pasó? aventuramos contigo. ¿Qué pasó en Buenos Aires? No se muevan. I can't get no satisfaction, baby.